Paz de Cristo, hermanos, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Les saludamos en esta hora dando gracias porque llega el momento de poder compartir nuestro estudio del día miércoles, último estudio del año, no que se acabe, sino que es el último del año. Ya el próximo miércoles vamos a seguir entregando la enseñanza, pero en un nuevo ciclo, un nuevo año. Y este año 2020, un año bien duro para todos, en diferentes medidas y dimensiones, pero el Señor ha sido con nosotros. Aquí estamos para entregarle convicción, para entregarle fe, para entregarle fuerza en la palabra de Dios, en la enseñanza que cada semana recibimos, que nos instruyen los maestros a través de los estudios que hemos estado haciendo, y espero que hayan sido de gran bendición para su vida, como lo han sido para mí. Para mí ha habido un crecimiento, y doy gracias a Dios por ello, porque también me llevas a buscar y poder indagar, inquirir, como dice el salmista, inquirir y contemplar su hermosura, inquirir en su santo templo y contemplar la hermosura del Señor. Entonces, a través de la palabra nosotros vamos adquiriendo una relación, vamos adquiriendo más conocimiento de Dios, y vamos viendo también la interacción que vamos teniendo conforme a la fe que vamos desarrollando. Dios va operando en nuestras vidas. Así que espero que también sea de esta manera en usted. El Señor le bendiga mucho. En este final de año 2020, viene un año 2021. En el Señor podemos confiar que el Señor nos dará la victoria, y estaremos velando y esperando por su venida, su manifestación y su gloria en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en todo cuanto estén cerca nuestro, porque la palabra de algún modo llega a todo el que está cercano a nosotros. Amén. Así que, bueno, no queda más que desearles un muy buen término de año, que todo lo malo y prueba y dificultad que haya tenido le haya servido para crecer, para desarrollar en nosotros la confianza en Dios, la confianza en el Todopoderoso, que nos ayuda, que nos socorre, que nos alienta, que nos anima y que nos muestra el camino. Amén. Así que vamos a compartir la enseñanza de este día, última del año 2020. La lección de hoy tiene por título Un siervo esforzado y valiente. Un siervo esforzado y valiente. También entendemos que está la hermana ahí, y le decimos una sierva esforzada y valiente. Vamos a estar estudiando cómo Dios trató con Gedeón, y cómo en el estudio se resaltan en 7 aspectos en los cuales resalta el por qué Dios se fijó en Gedeón. Porque no era solo Gedeón que estaba ahí en ese Israel, un pueblo ya multiplicado, grande, y están en una condición de mucho temor, de opresión, de abuso de sus enemigos. Los oprimían, los empobrecían, dice la palabra. Cuando leemos ahí Gedeón capítulo 6, Dios muestra que el pueblo estaba sufriendo, estaba escondido en las montañas, en las cuevas. Se habían hecho refugio y fortaleza ahí en las cuevas. Mas la palabra del Señor nos enseña que el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestro galardón, Él es nuestra paz y nuestra confianza. Por tanto, aquí hay una clara contradicción
a lo que está profesando el pueblo, está sometido bajo servidumbre y hay una razón por la cual están sometidos a este escarnio, a esta derrota en la vida física y espiritual. Y hay una razón y esa la vamos a estar estudiando y luego vamos a ver los aspectos que nos ayudan para estar haciendo el propósito de Dios. Dios tiene propósitos en medio de la dificultad, está buscando hombres, mujeres como Gedeón para manifestar su plan, su propósito. Y es importante que nosotros estemos atentos para que Dios comience a mover con todo su plan y su proyecto y su poder y su gloria en nuestras vidas y así también traiga bendición a otros, como en este caso. Vamos a ver Gedeón capítulo 6 y vamos a estar leyendo en el verso 12 en adelante y dice así la palabra del Señor. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Gloria a Dios. Hasta el verso 16 hemos leído, desde el 12 al 16. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos dé unos minutos de bendición en esta hora para alimentarnos de esta palabra poderosa, esta enseñanza nutritiva para nuestra alma, nuestro espíritu y para todo nuestro ser. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a su presencia con reverencia, con temor y temblor. Confesamos, Señor, que somos faltos, que nuestra medida no es justa, Señor. Mas tú conoces todo, por eso confesamos. Y tu palabra dice que el que confiesa, Señor, su falta, alcanza justificación, Padre Santo. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, su gloria y su gracia descienda sobre nosotros y bendiga al pueblo, Señor, nuestros hermanos en sus casas, sus familias, sus esposas, sus hogares, las hermanas, sus esposos, sus familias, sus hogares. Señor, usted esté en esta hora ministrando y bendiciendo a cada uno, Señor, llenando sus habitaciones de su santa y gloriosa presencia. Padre, que en esta hora, Señor, huya la enfermedad, huya el desánimo, huya la derrota, huya la depresión, huya, Señor, la angustia, las crisis de pánico, Señor. Toda clase de enfermedad, la peste destructora, Señor, huya, Señor, aún el virus que está en el aire en esta hora, el COVID-19, muera, Señor, alrededor de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Yo ruego esta bendición en esta hora para la gloria de su nombre, que su gracia y su bendición sea con nosotros en esta hora, Padre. Y háblanos, Señor, a nuestras vidas. Corrige, enséñanos, Señor, nuestras vidas. Queremos aprender, queremos crecer, Señor. Entréguenos la instrucción, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo,
santo, bendito. Le damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el contexto de esta manifestación de Dios a Gedeón? Estamos en un periodo en el cual están gobernando jueces. Jueces se le llaman los líderes que toman la lucha en favor del pueblo para poder liberarlos de sus opresores. En este caso eran los madianitas y los amalecitas. Venían, pero ya era, vamos a decir, desde la muerte de Josué, el pueblo tenía por costumbre desviarse y salirse de los cánones o de los mandatos divinos para seguir su propio camino. Y cada uno hacía, dice la Escritura, lo que bien le parecía. Y entonces, bajo esta visión, el Señor los desamparó, los dejó sin protección, sin el amparo. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, dice el salmista. Pero aquí el Señor los deja, el Señor los abandona. Por eso Gedeón también dice, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido esto? Tiene una pregunta ahí respecto de esto, y él ignora que el pueblo se ha desviado un mandato que Dios le dio. El Señor le dice, mire, para entrar muere Josué y queda el pueblo sin líder. Entonces dice en el capítulo 2, verso 10, verso 7 vamos a leer para entender bien. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor, que él había hecho por Israel. Tenían testimonio, Dios había hecho muchas maravillas al pueblo, muchos milagros, y todos tenían testimonio. Bebieron de la roca, el Señor les abrió el mar, los libró de sus enemigos, les proveyó de maná, los acompañó en el día y en la noche, nunca les dejó el Señor. Entonces ellos tenían el testimonio de todas estas cosas, como el Señor les había mostrado su compañía. Y los sepultaron, dice en el verso 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al monte de Gaz, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. También murió toda la generación aquella. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor. Esto es importante porque no es que murieron todos de una, sino que los hijos que venían ya estaban siendo una nueva generación, como nuestros hijos, y ahora ya están los nietos, una nueva generación. Pero dice que esta otra generación no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Mire qué falta cometió Israel. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy, tú las repetirás y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tus criados y al extranjero. Y estarán delante de ti cuando te levantes, cuando te acuestes, las pondrás en el dintel de tu casa, las escribirás. Y ellos dejaron aquel mandato, lo descuidaron, no traspasaron la enseñanza a sus hijos, y se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Y qué pasó? Dice en el verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, lo cual el Señor les mandó, pero específicamente que no sirvieran a los dioses ajenos, ni se inclinaran a los dioses de aquellos pueblos a los cuales iban ellos, porque el Señor es Dios celoso de su servicio. Dios nos quiere íntegramente solo para Él, que le sirvamos, que le honremos, que le adoremos. Dejaron al Señor
el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Qué pasó? Los entregó y los enemigos los derrotaron y los despojaron. Aquí Gedeón dice que mientras los madianitas y los amalecitas venían, le quitaban todo, el ganado, las siembras, todo, y cada día los empobrecía, porque Dios, perdón, los había desamparado. Pero no era porque Dios los dejó nada más, fue que ellos dejaron a Dios antes. Entonces Dios los entregó y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen fuerza para enfrentar a sus enemigos, porque su fuerza nunca radicó en ellos, sino en Dios, Jehová de los ejércitos, que los protegía, como a nosotros. Nuestras capacidades, nuestras virtudes que pudieran haber, no radican en nosotros. Dios las pone, Dios las entrega, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Y entonces nos movemos por el poder de su diestra, por su amparo, por su fuerza. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Mire, el Señor nunca quiso eso, pero ahora estaba contra ellos para mal. ¿Por qué? Porque no reconocían al Señor su Dios. No le habían conocido, no recordaban sus obras, porque nunca sus padres le enseñaron, y se olvidaron del Señor. Qué terrible, ¿eh? Dice, mi pueblo, dijo el profeta, desfallece porque le faltó conocimiento. Entonces, el conocimiento nos lleva a tener la bendición de Dios, pero cuando desconocemos, vivimos en el sufrimiento, en el padecimiento, en la miseria, en la tristeza del alma, que nada le alegra, ni el vino, ni la fiesta, ni la trompeta, ni la batería, ni nada la alegra. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios, desconociendo las promesas de bendición de Dios a través de su Espíritu Santo, que alegran el corazón del hombre, de la mujer que se entrega a Dios. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Señor su Dios. Y entonces viene todo este relato. Entonces Gedeón ahora está ahí recogiendo el grano para guardarlo antes que vengan sus enemigos y lo quiten y lo dejen en la miseria pasando hambre. Pero él confiesa desconocer la relación con Dios. Él confiesa, dice, ¿dónde están las maravillas y las obras que nuestros padres nos hablaron? A él le habían enseñado. Ahí está la diferencia también. A él le habían enseñado, sus padres le habían hablado que Jehová había hecho maravillas, trayéndolos de Egipto, abrió el mar, tragó el ejército, les sacó agua de la roca, les trajo maná del cielo. El Señor los libró de sus enemigos y les entregó las ciudades a las cuales ahora ellos estaban viviendo. Se las entregó el Señor como promesa a su pueblo, pero ahora ellos las perdieron. Ahora están ocultos en las montañas, en las cavernas. ¿Recuerda al profeta Elías? Oculto en la cueva. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no nos quiere en oculto, no nos quiere escondidos. Dios quiere que la gente nos vea porque somos luz, y la luz alumbra y se ve de lejos. Entonces necesitamos entrar en esa visión de no escondernos, de no ocultarnos del problema, de no ignorar el llamado. Vea, dice en el verso 7 del capítulo 6, dice,
Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, a causa de su padecimiento, a causa de su opresión, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. A través del profeta ahora le está hablando, le está enseñando. Os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, de la cual ahora vosotros estáis huyendo. No dice eso, solo lo puse yo. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. ¿Por qué se postran a ellos? ¿Por qué les reconocen? No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No habéis escuchado. En eso estaban ellos, clamando, gimiendo, porque estaban desesperados, no encontraban ayuda, no tenían ejército para defenderse, no tenían fuerza ellos para defenderse, y comenzaron a clamar. Los que de algún modo sus padres les hablaron, les enseñaron, clamaron al Señor. Y dice en el verso 11, entonces: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Vino la respuesta a causa del clamor del pueblo, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahí estaba Gedeón. Estaba limpiando el trigo para guardarlo, porque iban a venir los enemigos y se lo iban a quitar. Entonces, para esconderlo de los madianitas, el Señor vino. ¿Cuándo? Cuando Gedeón estaba ocupado. Entonces, vamos a ver los 7 aspectos. Lo primero es que Gedeón no estaba desocupado, no estaba escondido, sino que era un varón que estaba trabajando, estaba tratando de solucionar con sus fuerzas un problema que había, que era que los enemigos venían y querían derrotarle, y querían empobrecerlos. Desde que Josué muere hasta ahora, el pueblo muchas veces cae en la apostasía, se vuelve a dioses paganos y dejan el servicio al Dios verdadero y su consagración. Por esta razón, Dios los desampara, los entrega al enemigo, dice, los vende. Y ahora ellos están sufriendo y se necesita un líder. Y aquí es donde el Señor le habla a usted, me habla a mí, como líderes, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, entregadas a la causa divina. Si le hemos creído al Señor, si hemos tenido relación con Él, si tenemos una comunión con Dios, entonces Dios nos habla a través de esta enseñanza. Vamos a ver, primer aspecto es que Gedeón, aunque no había tenido la experiencia de ver las maravillas de Dios, porque después él le confiesa, vamos a ver, él andaba con el Señor. El primer aspecto para un líder es andar con el Señor, tener confianza en Él, tener relación, comunión con Dios. En el verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este es el primer punto. El Señor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Una cosa es decir, Dios es mi ayuda, Dios es mi amparo, es que Él diga: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora viene y le dice a Gedeón también: Jehová está contigo, varón, mujer, esforzado y valiente. Porque para servir a Dios hay que ser esforzado y hay que ser valiente, hay que tener valor. Vamos a estar viendo eso. El primer aspecto es que el corazón de Gedeón estaba dispuesto, aunque no había tenido esta relación. Él había recibido la instrucción de sus padres, pero no se había desarrollado en él una relación con Dios para ver la obra y estar ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que él está trabajando
Y entonces le responde: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, las cuales nos han hablado nuestros padres, cuando nos sacó de Egipto? No tenía la experiencia. Entonces él le recuerda que sus padres le hablaban de esas maravillas, pero él no las había visto. No había visto obra de Dios hasta ahora. Pero su corazón estaba dispuesto. Por esto el Señor le dice: el Señor Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Primer punto del llamado para un siervo, para una sierva de Dios: que esté dispuesto a andar con Dios. Que esté dispuesto a andar con Dios. Punto 2. Este era un varón esforzado, el Señor lo dijo, el ángel del Señor se lo dijo: varón esforzado y valiente. Varona, hermana, mujer esforzada y valiente. En la obra de Dios hay que esforzarse, hermanos. La fe no radica en que todo me viene. Doblo la rodilla y todo llega. Tengo necesidad y Dios me la da porque Dios es mi amparo, mi refugio. No, hay que esforzarse. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, hará algo, esforzarse, irá, hará, estará presente, orará, buscará, clamará, buscará la respuesta. Entonces, tiene que ser una mujer valiente, un varón valiente y esforzado. Valiente para seguir al Señor, porque el Señor tiene demandas. Tenemos 2 puntos ya. El primero es que el corazón está dispuesto para andar con Dios. Y el segundo, que se esforzaba para que la obra de Dios se manifieste en él, sin reclamo, sin queja, sin lloro. ¿No te envío yo?, dice el Señor. ¿No te envío yo? Entonces no podemos quejarnos, no podemos reclamar, porque somos esforzados. Tenemos que ir adelante. Punto tercero. Acepta los desafíos que tiene el Señor. Valiente. ¿Para qué? Para aceptar el desafío, el reto, porque la tarea no es fácil. Tendrá que luchar con el enemigo, luchar contra la adversidad. El enemigo es numeroso, tiene fuerza y yo necesito creerle a Dios. Necesito creer que Dios me está enviando, creer que Él dice en el verso 14, mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Él da fuerzas al que no tiene ninguna y renueva las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. Entonces Él nos capacita, pone dones. Dios nos ha dado dones. ¿Dónde están los dones? ¿A usted no? No, a mí no. Es lo primero que uno dice. A mí no. Bueno, Gedeón también dijo: Señor, ¿cómo voy a librar yo a este pueblo si mi familia es pobre en Manases y yo soy el menor de mi casa? ¿Qué quiere decir? Que su familia no es de los liderazgos, no tiene influencia sobre el pueblo. Es uno más, su familia, pues son pobres. Y él es el menor de la casa. Esto es, en la jerarquía de mando, él era el menor de la casa. Si su familia era pobre y ahora él es el menor de la casa, imagínense qué categoría tenía en cuanto al liderazgo, al rango de autoridad. Por esto le dice el Señor: con esta tu fuerza, no te envío yo, porque el respaldo es Él.
con esta tu fuerza, entrega la capacidad, le entrega la habilidad y luego le dice, no te envío yo para que vaya confiado, para que no tema. Entonces, el varón de Dios, la mujer de Dios, acepta los retos, no tiene temor del enemigo, no se acobarda, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que vamos adelante al supremo llamamiento. Nosotros tenemos puesta nuestra mira en el galardón, tenemos puesta nuestra mira en Jesús, el Salvador. Entonces, tenemos ya 3 puntos. Acepta los retos. Tenemos el primero, que es un varón, una mujer dispuesta a andar con Dios. Está su corazón dispuesto a andar con Dios porque Dios lo va a llevar, lo va a mover. Se esfuerza para andar con Dios y acepta los retos. Punto cuarto. Era un siervo sincero. Conoce su límite y sus debilidades. Este siervo es un siervo, una sierva sincera delante del Señor. Confiesa sus faltas, sus debilidades al Señor. Dice en el verso 13, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido esta dificultad? ¿Por qué no puedo vencer? ¿Por qué estoy teniendo esta tarea tan difícil? ¿Por qué me está haciendo dificultoso el llevarla a cabo, Señor? Ayúdame y socórreme. Escucha y mira, porque Él ve, Él sabe. Entonces, su limitación. Gedeón sabe, conoce su límite. Es pobre, su familia. Él es de rango pequeño. Y también, bueno, si el Señor está con nosotros, porque estamos en esta calamidad, hay que volver atrás y mirar. ¿Qué dijimos que pasó? Se apartaron del mandato de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles y cuando Dios no responde, entonces ahí hay que mirar dónde hemos estado nosotros, quitando la mirada del galardón, quitando la mirada de la ordenanza, del llamado que nos hizo, andar con Dios. A lo mejor estamos descuidando la oración o el mismo estudio de la palabra, o a lo mejor el Señor me está llamando para que yo sea el próximo maestro de las enseñanzas el día miércoles y yo me estoy haciendo el desentendido. Por Él me capacitó, me entregó el don y ahora yo no quiero ejercerlo. A la hermana, ¿no ha pensado usted que Dios quiere que usted instruya? Que Dios le ha dado a conocer virtudes de la palabra para mostrarlas al pueblo, para conocer sus debilidades, porque el pueblo está en clamor, está en angustia, está en sufrimiento, necesita un líder, necesita una líder que los saque. Está Débora dentro de los jueces. Débora fue también juez de Israel, cuando no hubo un varón, porque a veces tampoco hay varón. A veces el pastor está buscando que alguien le ayude y no encuentra varón. Dios miró desde los cielos y buscó un varón que hiciese vallado para interponerse entre su determinación contra la devastación de la tierra. Y dice, y no lo hallé. Cuando Él se dispuso, Dios se dispuso a venir contra los moradores de la tierra. Pero dijo, y miré para ver si había algún varón que se interpusiese, que estuviese rogando, que hiciese clamor para que no destruya. Y no lo hallé. A veces nos hacemos los desentendidos. Dios le está llamando. Dios nos está llamando. Esté atento, esté atenta.
liderazgos. El Señor quiere líderes que lleven la tarea, que lleven la carga, que lleven el trabajo y que lo hagan. Recuerda cuando el sembrador, el dueño del campo, salió a buscar trabajadores para que trabajasen en su viña, y halló unos que estaban ahí conversando. Le dijo: ¿por qué estáis ahí sin hacer nada? Tenga cuidado, no sea que el Señor le venga y le diga: ¿qué estás ahí sin hacer nada? O tal vez esté en la cueva como Elías, o esté oculto como estaba Gedeón y todo el pueblo de Israel en la montaña. Bueno, Gedeón se está esforzando. Gedeón se está esforzando. En la prueba se está esforzando. Gloria a Dios. Punto 5. Sentía carga por el pueblo. Gedeón sentía el peso del pueblo. No era solo él cuando le dijo: Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? No dijo: Señor, ¿por qué estoy en este problema? No, digo: Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Entonces sentía la carga de todo el pueblo, el sufrimiento de todos. Y él quería una respuesta porque ahora estaba en comunión con un Dios todopoderoso. Había recibido el testimonio de sus padres de lo que hizo. Entonces ahora está demandando al Señor que esté con ellos. A veces hay adversidad en medio del pueblo, hay dificultad, y nosotros estamos llamados a interceder, a rogar, a clamar, a buscar a Dios. Los líderes, varones forzados y valientes, dispuestos a andar con Dios, a tener comunión con Dios, a ser sinceros con Dios y a conocer que Él nos llamó y saber que nos llamó para que hiciésemos la tarea, sin queja, sin reclamo, íntegros en amor por Dios, porque Él lo hizo por nosotros. Era, punto 6, un líder dispuesto. Era un líder dispuesto. Gedeón estaba dispuesto a ir, pero no era capaz, no se sentía capaz. ¿Cómo voy a derrotar yo a este pueblo? ¿Quién me va a seguir? Si yo soy el menor de mi casa y mi padre, mi madre, mi familia son pobres en este pueblo, ¿quién me seguirá? ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde lo consideró Dios? Yo recuerdo para atrás y digo: aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, que me miraste y me consideraste. Qué hermoso. Porque aquí está Gedeón mirando su condición y él tiene disposición. Cuando Dios nos llama, hermanos, Dios trata con nosotros y nosotros sabemos. Gedeón estuvo hablando con el ángel del Señor e hizo pruebas. Le dijo: Señor, si tú me has escogido, si tú me has elegido para esta tarea difícil, Señor, muéstrame. Y hizo pruebas con un vellón de lana y lo puso en el campo y dijo: Señor, que esté todo el campo con sereno, pero que el vellón esté seco. Y fue a buscar el vellón y el campo, es al revés. Al principio le dice que el vellón esté mojado y el campo esté seco. Entonces fue a buscar a la mañana al vellón de lana y dice que lo apretó y sacó un tazón de agua. Y el campo seco, sin sereno. Entonces al otro día le dice: Señor, ahora que el campo esté mojado y el vellón esté seco. Y así fue. Y el Señor le mostró, él comenzó a tener una relación, una interacción con Dios. Oró, clamó, le buscó, estudió la palabra y se instruyó. Y Dios le manifestó y le abrió puertas y lo puso para que las personas que estaban sobre él lo viesen y le mirasen con respeto, porque Dios lo escogió. Cuando Gedeón tocó cuerno de batalla, estaban
oculto en las montañas. Salieron 32.000 hombres de guerra, 32.000 hermanos, de las montañas. Era un pueblo grande. Y ellos habían ignorado eso, porque estaban ocultos, no se veían. Y luego el Señor lo miró y le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos. Así que pregunta al pueblo, el que tenga miedo, que se vaya a su casa. Y Gedeón dijo, bueno, echen a correr, dice el Señor, que el que tiene miedo, se vaya a casa. 22.000 hombres se fueron. 22.000 hombres que temían, tenían temor, no eran capaces de seguir al Señor. Tenían miedo. Se habían acostumbrado a vivir en la montaña, en la caverna, oculto. Y ahora Gedeón comenzó a preocuparse. Tenía solamente 10.000 después que tuvo 32.000. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Aún son muchos. Empieza la duda cuando se empieza a dificultar la tarea. Pero este varón era un varón que estaba dispuesto a seguir al Señor, dispuesto a obedecerle a pesar de sus temores. ¿Recuerda a Moisés? A Moisés lo mandó el Señor a volver allá a Egipto, de donde huyó porque estaba acusado de un crimen. Pero cuando Dios nos envía, cuando Dios nos manda, el temor es echado fuera, porque ya no estamos valiéndonos de nuestra habilidad, ni de nuestra capacidad, ni de solamente del que manda. No te envío yo, le dijo el Señor a Gedeón. Así nos dice a nosotros también. Le dice a usted, hermana, a usted, hermano, no te envío yo. De modo que cuando tenga que dar un estudio, hágalo nomás en el Señor, ore, consagres, vea la palabra y el Señor le va a usar y se va a sorprender lo que Dios puede hacer. Cómo Dios hace como Él quiere, maravillas por la palabra, porque Dios está buscando mujeres y hombres esforzados y valientes para que lleven el mensaje. Un siervo esforzado y valeroso, una sierva esforzada y valerosa. Entonces, cuando hay una disposición y convicción de lo que nosotros hemos recibido del Señor, porque el Señor está tratando con nosotros, no es que vamos con duda, sino que el Señor nos muestra que está con nosotros, como dice el Salmo 138 y verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para nosotros. Y Gedeón conoció esto porque comenzó a tener la relación con Dios. Comenzó a andar con Dios. Y cuando uno anda con Dios, termina bien. Caminó Enoc con Dios y Dios le llevó. ¿Por qué? Dice, porque tuvo testimonio de haber andado con Dios. ¿Anda con Dios usted? No tema. No tema. Vaya, adelante. Siga. Y por último, convicción. Convicción que Dios fue el que le llamó, hermano, hermana, Dios le llamó. Y si Dios le llamó, entonces usted no tiene que volverse atrás, no tiene que quejarse, no tiene que reclamar, solo tiene que clamar a Dios, clamar en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra y ver la respuesta que Dios hace, porque el Señor está con brazo extendido, un brazo fuerte y poderoso en favor suyo. El Señor. Entonces, punto 7, adquirir una convicción firme. ¿Sabe cuántos hombres al final el Señor dejó? 300. Solo 300 hombres, y les entregó las instrucciones a Gedeón cómo haría para derrotar a sus enemigos. Y Gedeón hizo como el Señor le mandó y derrotó a los madianitas. Los derrotó como a un solo hombre. Como a un solo hombre. Quiere decir que era como, el ejército podía hacer mucho, pero era como un hombre nomás. Como ir contra un hombre nada más. Cuando nosotros estamos con el Señor está con nosotros, que eso es mejor.
entonces nosotros vencemos, porque todo lo que está delante de nosotros es insostenible a la presencia de Dios, porque a la presencia del Señor tiembla la tierra, se abren las puertas, retrocede el mar, se detienen los ríos y el Señor pasa con su gente y el Señor prevalece en aquel que ha confiado en el Señor. Ya para terminar, hermanos, vamos a ir al libro del profeta Isaías y vamos a buscar en el capítulo 41 y en el verso 10 que nos dice, verso 11, dice, perdón, verso 9 en adelante dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, mi sierva eres tú, te escogí y no te deseché, te escogí y no te deseché, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La mano del Señor está en su favor. El Señor está en su favor. El Señor le va a sustentar. El Señor le va a esforzar. El Señor no le va a dejar. El Señor no le va a desamparar. Entonces, el Señor nos llamó. El Señor nos eligió. No nos desechó, sino que nos escogió y nos tomó de lugares que nadie miraba por nosotros, lugares bajos, para ponernos en lugar alto, para honrarnos con su presencia, con su palabra, con sus promesas. El Señor está llamando líderes. El Señor necesita líderes hoy. El pueblo sufre porque desobedece, porque no se sujeta. Nosotros no nos sujetamos, nos olvidamos de las promesas del Señor. San Juan 15:7 dice, permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y por qué nos sucede que no viene la respuesta? Pues porque no le buscamos con intensidad. Porque nos fatigamos, nos cansamos y luego reclamamos. Ah, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido esto, Señor? Olvidando que el Señor demandó que le honrásemos, que le adorásemos, que no nos dejáramos de congregar como algunos tienen por costumbre, que le invoquemos, que busquemos su presencia, que oremos, que intercedamos, que oremos los unos por los otros, que nos amemos los unos a los otros, que perdonemos a nuestros hermanos. Y vosotros que sois espirituales, sustentad a los más pequeñitos y guiadlos. El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Necesita líderes el Señor para que el trabajo y su tarea se cumpla. Cristo viene, hermanos. Es el tiempo en que Cristo viene. Un siervo esforzado y valiente. Una sierva esforzada y valiente. El esfuerzo implica trabajo. La valentía implica ir contra el dolor, contra aquello que se nos hace difícil.
Por eso uno es valiente, porque va contra algo que es casi imposible. Pero para el Señor nada es imposible. Y Él nos llamó. Y aquí estamos, pidiendo la bendición de Dios por su palabra, para usted, para mí, para mi casa, para su casa y para todos cuantos el Señor llamare por medio de su palabra. Él está llamando. Quiere líderes, el Señor. Líderes esforzados y valientes, que estén trabajando, no que estén desocupados. Todos trabajan. Moisés estaba pastoreando las ovejas de Labán. Cada líder que el Señor llamó está en su tarea. El profeta Eliseo estaba arando el campo de su padre. Mateo estaba a la mesa de los tributos. Pedro y Juan estaban pescando. No espere estar desocupado. El Señor ha puesto su mirada en usted. Y va a ser Dios su liderazgo, si usted le obedece, si deja que el Señor cumpla su propósito en él, va a tener un liderazgo maravilloso y una vida plena en Cristo, sin debilidad, con mucha convicción, con mucha fuerza, con mucho poder de Dios, con mucha gracia de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré y siempre te ayudaré, siempre con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, hemos llegado a la última lección de este año 2020, Señor. Hemos hecho tal vez lo que hemos podido. A lo mejor podíamos más, sí es probable, Señor, porque en su poder, Señor, todo es posible. Dejamos de hacer muchas cosas, pero en esta hora, Señor, confesamos que hemos pecado, que somos faltos y que necesitamos, Señor, tener una relación, que necesitamos, Señor, tener comunión con su Espíritu para tener, Señor, revelación, certeza, para tener valentía, para tener, Señor, revelación, para tener esfuerzo, Señor, para tener convicción, oh Dios, para tener obediencia y sujeción. Bendiga, Señor, mi hogar, bendiga mi vida, Señor, tenga misericordia de mí, tenga misericordia de mis hermanos, bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga el fruto de su trabajo, Señor. Que este año que viene, Señor, podamos honrarte de una mejor manera, podamos servirte de mejor manera, Señor, con mejor entrega, Señor. Que no se debiliten nuestras rodillas y nuestros brazos, que no se cansen, Señor. Danos fuerzas nuevas. Danos ánimo pronto y sana las dolencias del alma, Señor. Si hay frustración, si hay dolor, raíz de amargura en nosotros, quítala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Quítala, Señor. Entre en nosotros el Espíritu Santo sanador del alma, del cuerpo y del espíritu, para que seamos, Señor, libertados y podamos servirte con liberalidad, Señor, y declarar bendición en donde quiera que vayamos, Padre. Te ruego, Señor, por cada varón, por cada mujer, cada hermana, cada siervo, cada señorita, cada joven, cada mensajero de paz, sean nutridos de la fuerza y el poder de Dios y atienda a tu llamado, Padre. Te ruego tu bendición en esta hora, oh Señor, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la honra y toda la gloria.
Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, que el Señor les bendiga, que tenga una bonita celebración de fin de año junto a su familia y que el Señor sea con usted y con nosotros y que nos llene de su presencia, de su gozo y de su sanidad. Que haya virtud en todos nosotros y que el fruto de nuestras manos sea en todo prosperado. Cristo viene, Maranata. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, el próximo año. Amén.